En este video, que sería el tercer video, que lo estamos viendo todos juntos el día de hoy lunes, pero que lo vamos a estar viendo en el tercer día por Facebook, en la página de Salud y Comentarios, vamos a ver la regeneración de una córnea, cómo se obtienen las células madre de una paciente y se le hace un cultivo, una preparación de células madre para que ella pueda reproducir una retina, y verán ustedes cómo es que esa joven, esa muchacha, pues prácticamente recupera su vista, de estar ciega a un 50, a un 60%. El gran proyecto científico mundial permite una mejor calidad de vida. Ya no es necesario tanto fármaco, tanto medicamento. Y como hablábamos el otro día, a veces las mismas empresas farmacéuticas nos hacen codependientes de grandes gastos para poder ellos subsistir y obtener grandes utilidades. Con esto, pues no es que el tratamiento sea accesible en este momento en la Caja del Seguro Social, sino tampoco pues que eso no es barato. Pero como todo proceso, poco a poco se va a ir viendo el avance con los ejemplos y con las vivencias y los testimonios de pacientes que están utilizando estos medicamentos, este tipo de cura para sus diferentes problemas. Pues la ciencia médica pues va a ir avanzando, y lógicamente que al haber una ampliación en la cobertura, el día de mañana, estamos hablando a varios, no sé cuántos años plazo, pues los costos se van a disminuir, y hasta la misma institución Caja Costarricense de Seguro Social, sin ánimo de ser profeta, tal vez dentro de unos años ya pueda tener un programa de atención médica de algunos padecimientos con la aplicación de células madre. Recordemos de que como todo proceso nuevo, pues genera paradigmas, genera inseguridad, que genera enemigos, y ahí va, pero las células madre pues están estudiadas en todo el mundo. En España hay un gran centro, en Sudamérica también, en Chile, en Argentina, y en Costa Rica pues ya se está iniciando la aplicación. Antes había que irse a Estados Unidos para gastarse miles de dólares para hacerse un implante de células madre, pero ya en Costa Rica se está aplicando, y para las personas que estén interesadas pueden llamar al Instituto de Trasplante Stem Cells, que está en el Hospital CIMA, en Escazú, y el doctor Leslie Messen es el que está haciendo la aplicación, una aplicación muy científica, muy seria y con muchos éxitos. Cualquier persona que quiera tener una información ya más detallada sobre su padecimiento puede llamar al doctor Messen al teléfono 2208 8618, 2208 8618, y ahí se le va a orientar sobre si es factible que el padecimiento que usted presente pueda ser atendido y tratado y curado con células madre. Así es que los dejo con este siguiente video. El tratamiento con células madre para tratar distintas enfermedades en los últimos años ha dado resultados en muchos casos sorprendentes. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué enfermedades, por ejemplo, pueden ser tratadas con células madre? ¿De dónde se obtienen? Se hablaba en un principio que solamente del cordón umbilical del bebé al momento del nacimiento, pero los adelantos han demostrado que también se pueden obtener de distintas maneras. Para contestar a estas y otras preguntas vamos a estar conversando en minutos nada más con el médico cirujano, nutriólogo e investigador clínico Orlando Sánchez Golding, quien nos estará ampliando un poco esta información para entender mejor qué tanto podemos utilizar las células madre y, sobre todo, dependiendo del tipo de enfermedad,
que, pues por supuesto, se requiera. Hoy en día los adelantos de la ciencia han sido de tal manera que es impresionante lo que se puede hacer con células madre. Como les comentaba, para tratar muchas enfermedades e inclusive en algunos casos hay personas que los utilizan también para lo que es la parte de medicina anti-envejecimiento. Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en otro tipo de enfermedades. Por eso ya está aquí con nosotros el doctor Orlando Sánchez Golding. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola María Alejandra, muchísimas gracias. Y me gustaría comenzar por eso justamente. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con las células madre? Bueno, las células madres, primero que nada, tienen un historial bastante largo. La gente piensa que hablar de células madres es un tema bastante nuevo y novedoso en la actualidad, pero se conoce de ellas hace más de 50 años y actualmente se empezó con los estudios, primero con medicina antienvejecimiento y rejuvenecimiento, lo que fue muy útil para la cirugía plástica en pacientes que iban a procedimientos tipo lifting y lipotransferencia. Se le hacían tratamientos de células madres simultáneamente con la cirugía plástica y los resultados eran mucho más óptimos. La calidad de la piel se veía menos acartonada, eso hidrata el colágeno y mejora la apariencia física y automáticamente pues se ve rejuvenecimiento. Pero con el paso del tiempo los estudios pues fueron dando resultados a favor en enfermedades como diabetes, que son enfermedades de tipo degenerativas, diabetes y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, demencia senil. Y en el caso de los niños, en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, están las enfermedades como el autismo, epilepsias, parálisis cerebral infantil. ¿Y cómo se utilizan las células madres, por ejemplo, en esos casos? Bueno, las células madres, primero que nada, tienen una técnica muy sencilla. Hay que obtenerla a través de una punción de médula ósea o a través del uso de la grasa del cuerpo. Y esa sustancia que se obtiene, ya sea la médula ósea o la grasa, se lleva a centrifugación y luego se obtiene un producto final que es mezclado con una sustancia o con secreciones de nuestro propio cuerpo llamados plasma rico en plaquetas y se puede colocar vía endovenosa para tratar diferentes enfermedades. Dependiendo de la enfermedad, la aplicación va por vía endovenosa y en el caso de las células madres obtenidas de la grasa, se puede aplicar de forma local y sirve de manera local para enfermedades como articulares, enfermedades articulares como la osteoartritis o la osteoartrosis y mejora pues la sintomatología del dolor, tiene un efecto sobre la modulación del dolor excelente y una capacidad para la regeneración de tejidos en esa zona. Entonces quiere decir que ya no es necesario sacarlo o extraerla del cordón umbilical del bebé. Esas personas que tienen guardadas las células madres del bebé, de esa sangre que se obtuvo de allí, ¿funciona entonces de la misma manera que igual sacarla de la médula? Sí, pudiera funcionar de la misma manera. Lo que pasa es que las células madres del cordón umbilical son útiles en caso de que el niño en algún momento de su crecimiento tenga una enfermedad de la médula ósea. Es decir, la médula ósea es la productora de células madres en cantidades abundantes para poder replicarse, porque es una célula que tiene capacidad de autorreplicación, es decir, ella se reproduce por sí misma. De una célula madre salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8 y así sucesivamente. ¿Se puede tratar el cáncer con células madre? Hay unos estudios a favor de tratar el cáncer, básicamente para mejorar el deterioro producto de la quimioterapia. Pero en mi unidad, en mi equipo de trabajo, pues no trabajamos con cáncer. Es un poco más delicado. Hubo algún mito en algún tiempo donde se pensaba que el paciente que se ponía células madres pudiera, si tenía algún cáncer en proceso de desarrollo, se pudiera activar, y realmente con células madres adultas, que son las que nosotros usamos, que son células obtenidas después del nacimiento, durante todo el periodo de la vida de cualquier ser humano, se puede utilizar y no tiene ningún riesgo porque es un producto, es una célula que es del mismo paciente, es natural, no tiene riesgo de rechazo porque es autólogo, es decir, se saca del paciente y se coloca en el mismo paciente y no tiene ningún riesgo alguno. En el caso de las células madres adultas no hay riesgo con cáncer y
hay algunos estudios y hay algunas instituciones que sí lo hacen, no la nuestra. Estábamos comentando, o me estabas hablando, por ejemplo, de los niños con autismo. ¿Cómo es tratado en esos casos con células madre? Bueno, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Dependiendo del tipo de patología, pues tenemos médicos que trabajan con nosotros. En el caso del autismo, contamos con una pediatra especialista en neurología y el paciente pues debe ser evaluado previamente por la pediatra y el equipo multidisciplinario como psicopedagogas y personal en el área de incluso psiquiatría infantil. Y posteriormente se selecciona el caso, se determina cuál es el grado del autismo y se hace, en el caso de ellos, se hace por punción de médula ósea, se obtienen las células madres, después que se obtiene la sustancia medular, se centrifuga y tal como lo dije hace rato, se combina con plasma rico en plaqueta y unos activadores celulares y se coloca vía endovenosa. El resultado es excelente, es de verdad bien impactante. Si vemos las estadísticas de cómo ha ido creciendo el autismo en los últimos años, sobre todo aquí en los Estados Unidos, la proporción del crecimiento es increíble y el paciente, el niño, mejora la interrelación con su medio ambiente, mejora el trato con los padres. Generalmente ese niño se identifica más con el padre o con la madre, empieza a manifestar afecto con el resto del grupo familiar y se relaciona mejor en el área escolar. Tanto definitivamente que se puede hacer con células madre. Me hablabas de diabetes, hipertensión, tantas enfermedades y lamentablemente tan poco tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, por todo ese trabajo que hacen, ayudar sobre todo a muchas personas que lo necesitan realmente. Sí. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.